facilitar el comercio en Centroamérica para la reactivación económica. ¿Qué significa esto? Estoy con el señor Janio Rosales, quien es presidente pro tempore de Comieco y además ministro de Economía de Guatemala. ¿Pero qué es Comieco? Es el Consejo de Ministros de Integración Económica, que además es rotativo, ¿no? Cada 6 meses, ¿es correcto, Sí, ministro? así es. Bueno, pues vamos a hablar acerca de por qué es importante la integración comercial en Centroamérica y sobre todo pues ahora en estos momentos, ¿no, ministro? Para iniciar me gustaría preguntarle cómo ha sido el trabajo entre los diversos países pues para lograr metas comunes, ¿no? Porque pues son diferentes naciones. Sí, totalmente de acuerdo. La región centroamericana ha tenido un proceso de integración desde 1958, es más antiguo que el de la misma Unión Europea y creemos que con la creación de la Secretaría de Integración Centroamericana, el mecanismo SICA y en este caso específico Comieco, que es el que regula la integración de los ministros de Economía, ha sido un trabajo fundamental que a lo largo de los años ha permitido a través de la estrategia de facilitación de comercio y competitividad llegar a buen puerto, como podíamos ver de 1960 a la fecha. Ya tenemos 16.000 millones de intercambio comercial entre los países, lo cual realmente favorece la economía de los países y la región. Oiga, ¿y cuáles han sido en este camino que llevan, además ahora con este año que nos dice que data inclusive de antes de Europa? Así es. ¿Cuáles han sido los retos, ¿no? Sobre todo más recientemente, al tratar de unificar requisitos y procedimientos pues entre distintos países de la región? Bueno, formalmente la facilitación de comercio pasa por reducir obstáculos en los pasos fronterizos, pasa también por un ejercicio de transparencia, reducción de burocracia y tramitología y sobre todo armonizar y estandarizar procesos. La complejidad es que obviamente cada uno de los países tienen diferentes dimensiones en su economía, diferentes intereses y complejidades, pero al final de cuentas, habiendo 50 millones de consumidores asumiendo los mismos problemas, retos, deberían ser las mismas soluciones. Así que creemos que estos mecanismos lo que deben incentivar es obviamente a trabajar conjuntamente para ser también más competitivos en una agenda económica global. Ministro, en este tiempo y sobre todo usted que ha estado presidiendo, ¿cuál considera que son los mayores logros o los mayores beneficios pues, de precisamente impulsar esta integración comercial? En primera instancia diría que la voluntad política de los países de trabajar en una agenda común, también tener una visión de mediano y largo plazo, empezar a trabajar con indicadores, que los indicadores de performance lo que sirven justamente es para que las mediciones puedan ser más efectivos los procesos y tangiblemente pues algunas de las cuestiones que ya hemos mencionado, lograr la armonización y la integración profunda. Ya El Salvador, Honduras y Guatemala están trabajando, el tema de las fronteras ya que estén regularizadas y el tema de tramitología, por ejemplo, plataformas fitosanitarias, el tema de e-commerce y pues algunas de las cuestiones que también mencionamos a futuro, cómo implicar a las MIPYMES dentro del contexto, partiendo que la mayoría de países tienen 70-80% de su base económica a través de pequeños y medianos emprendedores. Y me gustaría ya para finalizar con esto que usted terminó en esta pregunta de las MIPYMES, ¿no? De las micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, la importancia que tienen, pero también hay un impacto económico, ¿no? Al impulsar esta integración comercial y ante el escenario económico actual, que estamos hablando de pospandemia, inflación, altos precios de alimentos, ¿cuál es el futuro que usted ve para Centroamérica? Bueno, yo lo veo de manera halagüeña. Eso no significa dejar de ver los retos que hay internacionales, como tú bien mencionas, pospandemia, el tema de la crisis internacional, fenómenos atmosféricos o naturales. Yo diría que en primera instancia entender que tenemos mucha competitividad en términos de servicios. Una de las lecciones que ha enseñado la crisis, sobre todo en materia inflacionaria, más allá de lo que los bancos centrales hacen para mantenerla estable, es que se han perdido muchos pequeños y medianos emprendimientos. Entonces la idea es que justamente con esta ruta del emprendedor a nivel de Centroamérica que estamos lanzando dentro de la presidencia, es ayudar a que se generen empleos, se mantengan empleos y lo más importante que esto ayude a que los bienes intermedios que llegan a los bienes finales de las multinacionales no vaya generando además de una crisis de demanda, una crisis de oferta, y con esto realmente nosotros impulsar, sobre todo con una agenda también pensada en el empoderamiento económico de la mujer y de los jóvenes, ayudar a que este bono demográfico que tienen la mayoría de los países sea pujante y con esto atender, por ejemplo, en el caso de Guatemala, más de 500,000 emprendedores. Nosotros hemos impactado alrededor de 168,000 con nuestros programas y más de 1,000 millones de quetzales, así que creemos que hay buenas recetas. Y lo último, decir que hay que lanzar una agenda de Centroamérica no se detiene. Nosotros tenemos la buena experiencia en Guatemala del programa Guatemala no se detiene, que ha sido un concierto entre lo público y lo privado pensando a 15 años y generar 2.5 millones de empleos. Así que hay buenos intercambios, hay buenas ideas, hay que intercambiar un benchmark, innovación, tecnología y sobre todo la vocación de trabajar conjuntamente. Muchas gracias, ministro. Pues nos quedamos con varios mensajes.
mensajes, pero sobre todo, o sea, no solo que es esperanzador, sino que es realista, que ha habido avances, que hay camino, pero que se está logrando, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, ministro Janio Rosales, ministro de Economía de Guatemala y presidente pro tempore de Comieco. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Yo soy Jessica Berman, comunicadora del Banco Mundial. Hasta luego.